Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de TNU Noticias. Estos son los títulos principales. La selección sub-20 derrotó a Irak por penales y es finalista de la Copa del Mundo. Uruguay enfrentará a Francia el próximo sábado. Los profesores de los liceos de Montevideo continuarán la huelga el próximo lunes y realizarán una asamblea que determinará cómo sigue el conflicto. Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio informó que el próximo lunes se retoman las clases en las escuelas de todo el país. La embajadora de Estados Unidos ratificó el interés del gobierno de Barack Obama de reunirse con el presidente José Mujica antes de fin de año. El ex jefe de la Fuerza Aérea y del Estado Mayor de la Defensa, general José Bonilla, será el nuevo coordinador de inteligencia del Estado. 7 senadores viajarán a la República Democrática del Congo para conocer el estado de situación y darle apoyo a las tropas uruguayas. Al menos 150 personas perdieron la vida en China por deslizamientos de tierras y derrumbes a raíz de las intensas lluvias. En la mirada política, el historiador Gerardo Caetano analiza la encuesta de Factum y la cumbre de presidentes del Mercosur a celebrarse este viernes en Montevideo. En minutos estará Martín Franco con el equipo a la final de la selección sub-20 en el Mundial de esa categoría en Turquía. Les cuento ahora que las clases en enseñanza primaria van a comenzar el lunes en todo el territorio nacional. Pese a ello, los maestros de Montevideo mantienen medidas de lucha. Las vacaciones no detienen las conversaciones en el conflicto de la educación y representantes de la Federación de Maestros se reunieron con la Comisión de Educación de Diputados. Acordaron con nosotros, el salario sigue siendo insuficiente, es muy insuficiente, hay otros puntos de discusión que se debieran poner sobre la mesa. El nivel de remuneraciones y recuperación salarial fue debatido públicamente por el presidente Mujica y otras autoridades en las últimas horas. Que estamos alcanzando montos por alumno que superan los $2.000 anuales, cuando hace 15 años atrás eran 570, es un dato objetivo. Si eso es suficiente en relación a vivir con el salario de 18.000 o 20.000 pesos que tiene un maestro de un grado intermedio, bueno, seguramente no lo es. En el mismo sentido, se expresaron los maestros, pero con salvedades. Existieron en la masa salarial y existen esos porcentajes, pero debemos pensar desde qué piso partimos. Estamos hablando de un piso de 6.000 pesos. Respecto a los paros, la Federación de Maestros se pliega al propuesto por el PIT-CNT para el 25 de julio. Desde primaria se sostiene que se cumplirá con el programa. Yo no estoy diciendo jornada a jornada, digo que el objetivo de cumplir íntegramente el programa no es admisible que se renuncie, ni por parte del Consejo como tal y seguramente tampoco por parte de los maestros. Mientras, la filial de maestros de Montevideo realizará una asamblea el próximo lunes para definir las nuevas movilizaciones. Veamos qué habrá de ocurrir en secundaria cuando terminen las vacaciones. Este lunes los profesores de Montevideo habrán de continuar con las medidas de huelga. En tanto, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria tendrá una asamblea el próximo sábado. La asamblea de FENAPES comenzará a las 9 de la mañana y allí todas las filiales resolverán cómo continúa el conflicto. Todas las filiales traerán propuestas o habrán evaluado las propuestas que les llegó por parte de FENAPES para evaluar en sus asambleas, y luego en la Asamblea General de Delegados en forma democrática, aparte de evaluar, también se va a definir cómo prosigue este proceso. En la asamblea del fin de semana se analizarán las expresiones del presidente de la República, José Mujica, en su audición radial, donde aseguró que durante el conflicto se han dicho muchas falsedades. No está dentro de lo que nosotros esperábamos que el presidente pudiera decir sobre los trabajadores, pero particularmente los trabajadores de la educación en su conjunto. Analizarán además las cifras dadas por el mandatario, que aseguró que hubo un 70% de aumento desde 2005 a la fecha. No es el mismo análisis que hace la Federación y que hacen los trabajadores, pero tenemos
tenemos que reunirnos, como decía anteriormente, en mesa directiva y el Ejecutivo en su conjunto para evaluar justamente si el porcentaje es eso, porque también nuestros técnicos, los economistas, están evaluando junto con la comisión de presupuesto si realmente esos son los números que arroja hoy lo que dice el presidente de la República o lo que dice, por ejemplo, el ministro de Economía. Los dirigentes de FENAPES se reunieron este miércoles con la bancada de diputados del Partido Nacional para discutir el presupuesto para la educación en la rendición de cuentas. Hablemos ahora del Mercosur. El bloque comercial tendrá su cumbre este jueves y viernes aquí en Montevideo. En tanto, hoy comenzó la cumbre social. El debate de iniciativas que se realizará en el marco de la Cumbre Social del Mercosur incluye diversas temáticas como por ejemplo educación en derechos humanos, desarrollo productivo e inclusión social, libre circulación de trabajadores en el bloque regional, migración, cultura y discriminación, entre otras cosas. Estos temas son analizados en talleres que se desarrollan en la sede de CEFIR y cuando el debate concluya se presentarán varias iniciativas para que los presidentes de los países que integran el Mercosur evalúen si su instrumentación es viable. Del debate de estos temas se sacan algunas ideas fuerzas que luego se llevan a propuesta de la cumbre presidencial. Justo decir también que esto ha permitido a lo largo de estos años que la institucionalidad del Mercosur haya recogido, refleje hoy por hoy lo que es la participación social, en el sentido que, bueno, que existe hoy una unidad de participación social a nivel del alto representante del Mercosur y que la cumbre social ha sido reconocida oficialmente por parte de los presidentes que la han integrado entonces a su reunión, dispuestos a escuchar cuáles son las demandas de las organizaciones. Los organizadores de la cumbre destacaron que a pesar de la suspensión que el Mercosur le impuso a Paraguay, las organizaciones sociales de este país nunca dejaron de participar de este tipo de debates. Nunca dejaron de participar las organizaciones sociales paraguayas. En todas las cumbres han estado presentes. Estuvieron en la de Brasilia y están hoy y van a seguir estando porque este no es un tema... El tema del golpe de Estado en Paraguay no tiene nada que ver, las organizaciones sociales no tienen nada que ver con esto. Quiere decir que son organizaciones hermanas y como tales están funcionando a nivel de la Cumbre Social del Mercosur. En esta cumbre participan más de 200 delegados de los distintos países miembros del Mercosur. Y muchas veces se aprovechan de nuestros saberes y transforman eso en tecnología. Seguimos en tema porque para el ministro de Industria, Roberto Kramerman, la próxima cumbre servirá para profundizar acuerdo entre los integrantes del bloque. Foros, negocios y acuerdos relacionados a dos temas. Al tema de informática, donde Uruguay tiene un liderazgo claro, pero que la complementación, ya se ha hablado, es muy importante con los mercados que existen. Estamos vendiendo a la región bastante software y no solo ya para programas para empresas, sino bueno, a nivel, como ustedes saben, de telecomunicaciones y demás. Y el otro es el de las cadenas productivas, largo tema que viene creciendo, viene mejorando, cada vez tenemos más cadenas integradas. Como quedó dicho, Venezuela va a asumir la presidencia pro tempore del Mercosur. El día viernes, ayer, dejó inaugurada una exposición denominada Venezuela Exporta. El día de hoy, justamente antes de que comience esa cumbre en la que esperamos que se reúnan todos los jefes de Estado y jefas del Mercosur y Venezuela suma ya oficialmente a la presidencia, pues hemos querido hacer aquí en Uruguay un encuentro de exportadores venezolanos, los productores nacionales con los productos marcas de Venezuela, los productos bandera de Venezuela. Una de las empresas que tal vez dependa mayormente de Venezuela aquí en Uruguay es la empresa de neumáticos Funsa. ¿Qué hay por ella? Mira, nosotros estamos trabajando en todas las alianzas estratégicas que desde el punto de vista bilateral hemos firmado. Venezuela y Uruguay tienen una alianza estratégica a largo plazo, desde la perspectiva comercial en distintas áreas, ¿no? El área automotriz es un área fundamental también para Venezuela y ahí hemos conseguido elementos de complementariedad que vamos a seguir reforzando a lo largo de estos años. Sin duda alguna, tú hacías mención a uno de los elementos importantes para el sector automotriz que ha sido muy beneficioso para Venezuela y que nosotros pensamos seguir ampliando a lo largo del tiempo. Venezuela ya ocupa un puesto preferencial dentro del comercio uruguayo y del Mercosur en particular. ¿Quién importa más, Uruguay o Venezuela? ¿Cómo es? Bueno, ha ido cambiando con los años. Prácticamente entre los dos suman casi $1.000 millones. Lo que ambos países pretendemos es diversificar las exportaciones. En nuestro caso, centradas en alimentos y en algunos casos, como decía, medicinas. En el caso de Venezuela, centradas lógicamente en petróleo. Y ambos dos sabemos que la estructura productiva es un tema fundamental para el desarrollo a largo plazo con justicia social.
Cambiamos de tema. Mañana comenzará a definirse la situación de 50 personas beneficiarias del Plan Juntos, que tienen además la tarjeta Uruguay Social. Las contradicciones vienen a ser principalmente sobre lo que pesa, por ejemplo, en la vivienda, en lo que es la configuración de la situación de indigencia. Porque una persona que accede a una vivienda es porque ya la situación en la que se encontraba ha mejorado un poco. Ese tipo de cuestiones son las que tenemos que, por lo pronto, seguir trabajando para llegar a un acuerdo en común entre ambas instituciones según el programa en el que se encuentren. Para repasar, ¿la tarjeta de qué servicios provee? La tarjeta provee servicios alimentarios. Y no es comparable con la vivienda, ¿verdad? No, por eso justamente tenemos que seguir analizando caso a caso a medida que vamos profundizando en las políticas cuál es la aplicación que se hace en cada uno de los casos. Buscando facilitar un mayor acceso al sistema financiero, el Banco Central permitirá que algunos trámites se realicen por fuera de las instituciones. El Banco Central del Uruguay habilitó figuras por las que los ciudadanos podrán realizar trámites propios de un banco, como ser la apertura de una cuenta en centros de cobranza existentes hoy, que se transformarán en pequeñas bancas. Fernando Gambera, secretario de AEBU, aseguró que a pesar de las dudas que les genera, esta medida da un marco a procedimientos que se realizan actualmente. Una cantidad de productos del sistema financiero que ya se están tramitando por esas vías, y que de alguna manera esto lo regula y en ese sentido puede ser bueno. Tenemos cierto grado de escepticismo de que eso tenga un resultado concreto en cuanto a que, por ejemplo, en cualquier ciudad del interior abra una nueva boca de ventas de productos financieros. Gambera sostuvo que la resolución del Banco Central puede poner en peligro las fuentes y las condiciones de trabajo. Este tipo de cambios siempre tienen algún efecto sobre la vida laboral, entre 6.000 y 8.000 puestos de trabajo que están en todas las colaterales y algunas colaterales propiedad de los propios bancos. Desde la Asociación de Empleados Bancarios no se oponen a la propuesta del Banco Central, pero aseguran que se debe abrir un debate sobre la inclusión financiera y educar a la población para que forme parte. No es que haya más gente con tarjetas de crédito, que haya más gente con deudas, sino que inclusión financiera es que la gente esté más cerca del sistema financiero. Y en ese sentido tiene que tener mejor educación para trabajar con el sistema financiero, mejor información de cómo funciona y de qué significa. Representantes del sindicato bancario afirman que es necesaria una reunión entre el Banco Central, AEBU y las empresas para definir lineamientos para operar. Y consultamos al Banco Central sobre esta nueva normativa y si la misma puede llegar a afectar el trabajo de los trabajadores de AEBU. La norma justamente prevé que las entidades bancarias tienen que adoptar las medidas necesarias para asegurarse la calidad del servicio, porque ellos son siempre los últimos responsables y los primeros responsables en el servicio bancario que se brinde a través de los corresponsales financieros. Desde AEBU no se han manifestado contrarios a esta iniciativa, pero sí entienden que tiene que haber un diálogo mayor para ver cómo se instrumenta y algunos reparos en cuanto a si puede tener o no incidencia la fuente laboral. Bueno, el Banco Central y la Superintendencia tienen determinadas finalidades que cumplir y determinadas atribuciones para cumplir con esas finalidades que hacen que nosotros debamos promover determinadas medidas. Los efectos que producen las medidas que adoptamos siempre tienen que ser atendidas por los agentes que se sienten afectados. Por un lado serán los bancos que tienen más competencia, por otro lado podrán ser los trabajadores que tendrán que analizar cuáles son esos efectos. ¿Qué diseño tendrá el complejo multideportivo Antel Arena? El mismo podría conocerse a finales de este año. Entre los jurados que decidirán el diseño final del Antel Arena está Rafael Viñoli. Se van a elegir 5 ideas que se van a premiar y de esas 5 ideas quedan habilitadas para competir en un concurso de anteproyectos avanzados. Ese plazo está para octubre, el próximo concurso, y después también hay un plazo de 15 días para que el jurado se expida y el que gane el concurso de anteproyectos ya hace el proyecto ejecutivo. Se prevé el comienzo de las obras para el primer semestre del 2014.
El presidente de la República, José Mujica, designó al general del aire José Bonilla, ex comandante de la Fuerza Aérea, como nuevo integrante coordinador de inteligencia del Estado. Bonilla ocupará el lugar de Augusto Gregori, que fue cesado, como ustedes saben, por diferencias con el presidente de la República. Y en otro orden, 7 senadores estarán viajando próximamente a la República Democrática del Congo para conocer allí el estado del batallón Uruguay IV, ubicado en la localidad de Goma, en la frontera con Ruanda. Allí es donde se encuentra el mayor destacamento del ejército uruguayo de cascos azules, trabajando para Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Estos 7 senadores son Rodolfo Nignoboa, Luis Rosadilla y Carlos Baraybar del Frente Amplio, Jorge Larrañaga, Luis Alberto Lacalle y Gustavo Penades del Partido Nacional y Tabaré Viera del Partido Colorado, quienes estarán viajando a África próximamente. Y ahora les contamos que el Senado va a aprobar la semana próxima, seguramente, el proyecto que establece que el 8% de las vacantes del Estado deben ser ocupadas por afrodescendientes. La iniciativa fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo y ahora será votada por todos los partidos políticos. Uruguay cuenta con la habilitación de Estados Unidos para exportar cítricos a ese mercado a partir del mes de agosto. Tras varios años de intercambio de información técnica, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, dio la buena nueva. Nosotros hemos abierto el mercado para los cítricos uruguayos. El ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, dijo que este compromiso es un premio a la producción nacional y abre un abanico de posibilidades. De que vengan inversiones, de que venga capital fresco y que haya el ánimo y la disposición de este sector que ha estado tan afectado en los últimos años y especialmente el año pasado después de la helada más severa de los últimos 50 años. La exportación de cítricos al mercado de Estados Unidos permitirá a Uruguay un ingreso de $20 millones anualmente y ocupará a unas 15.000 personas. La producción de Uruguay es en contraestación de la de Estados Unidos, lo que beneficia también a los productores uruguayos. Este es un paso importantísimo en la relación comercial bilateral entre Estados Unidos y Uruguay. El canciller Luis Almagro explicó que este acuerdo comercial llega en un momento oportuno. Porque se nos está cayendo el sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea, donde nosotros tenemos cartas muy fuertes jugadas a una negociación Mercosur-Unión Europea, pero sin perjuicio de eso, en este sector, en el sector citrícola, esta habilitación llega en el momento justo. En la diversificación de mercados, pero en la oportunidad de nuestro sector exportador en este rubro de alcanzar una nueva dimensión en sus capacidades productivas. A partir de agosto, naranjas uruguayas estarán en la mesa de consumidores estadounidenses, al tiempo que Uruguay trabaja para exportar carne ovina a este mercado en el futuro. A pocas horas de una nueva cumbre del Mercosur, Uruguay y Brasil aprobaron en el día de hoy la libre circulación de bienes y servicios a partir de un acuerdo adicional al protocolo que brinda el Mercosur. Recordemos que Brasil es el principal destino de las exportaciones uruguayas, que totalizaron 1.700 millones de dólares durante el año 2012. La información económica, como siempre, la aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 20.75 y en la venta a 21.55. También subió el dólar interbancario billete a 21,195. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.30, 3.30. Subió el real, 8.40, 9.90. Y también subió el euro billete, 26.55 en la compra, 27.95 en la venta. La unidad indexada, 2,6214. Si gusta de las fiestas tradicionales en nuestro país, se lanzó una guía con 103 fiestas uruguayas. La
La Guía de Fiestas Uruguayas es un repaso por los eventos que convocan a miles y miles de personas en diferentes departamentos, muchas veces sin que la capital del país se entere de ello. 103 fiestas con sus diferentes historias y tradiciones son reseñadas en la guía, con detalles de sus actividades tradicionales y fotografías que las ilustran. Esta publicación es resultado de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Turismo y la OPP con el objetivo de fortalecer estas celebraciones. Hernán Cabrera, integrante de la Dirección de Cultura del MEC, que participó en su redacción, cuenta en qué se basaron para elaborar esta publicación. La investigación se basó en el libro de Fiestas Uruguayas de Antonio de Candia y de Federico Stoll y en una tesis que hice yo, una tesis de grado de Sociología, que es una cartografía de las fiestas tradicionales uruguayas. Para la guía no solo precisábamos eso, sino precisábamos contar la historia de los lugares. Entonces nos pusimos a buscar la historia de cada localidad y además, desde turismo sobre todo, una investigación de qué servicios había en esas localidades. Desde cajero automático hasta policlínica, qué actividades deportivas se pueden hacer, de recreación, qué lugares se pueden visitar, si existe o no un centro MEC. Por eso llevó más de un año. Luego de tanto tiempo de investigación, Cabrera resume qué fiestas elegiría si tuviera que destacar dos de ellas. A mí me gusta muchísimo la trenza de payadores y fiesta del alambrador, es la misma fiesta. Es en el Valle Hilo de la Vida, en Minas. Su organizador andaba por acá, Sergio Sosa. Él festejaba su cumpleaños e iban más de 2000 personas. Entonces dijo, bueno, voy a hacer una fiesta, más grande todavía. Entonces en la fiesta está muy interesante porque se arma una posta de juegos tradicionales, desde desplumar una gallina hasta alambrar un predio. Y la otra fiesta que elegiría también por una cuestión de cómo se armó el Uruguay es la Bierfest, fiesta de la cerveza de los suizos en Nueva Alvesia. Que bueno, tiene muchos espectáculos a lo largo de 3 o 4 días. Tiene un desfile donde las familias desfilan con sus trajes típicos y su escudo cantonal. Y además se hacen juegos con cerveza de por medio, como postas, correr con pruebas tomando cerveza, pulseadas, y el que gana se tiene que tomar una cerveza, cortar un leño gigantesco con un hacha. Los presentes en el lanzamiento coincidieron en que estas tradiciones favorecen el desarrollo local, son un lugar de encuentro y fortalecen el orgullo de cada comunidad. La guía es una invitación a conocerlas y celebrar la diversidad contenida en los 19 departamentos uruguayos. Feria Latitud Ciencias en el atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo. Recomendación para lo que queda de esta semana de vacaciones. Durante toda la semana se podrá visitar en el atrio de la Intendencia de Montevideo la Feria Latitud Ciencias, que busca mostrar el trabajo que se realiza en la Facultad de Ciencias. En este momento tenemos 1.500 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Es aún insuficiente, pero es una capacidad muy importante. La actividad científica uruguaya, lo que produce la ciencia uruguaya, está reconocido a nivel internacional como, digamos, como de muy alta calidad. El Uruguay es reconocido como un lugar donde se hace ciencia de muy alta calidad. Cada instituto tiene un stand propio donde se exhiben proyectos junto a actividades, juegos y experimentos. Yo creo que las generaciones jóvenes tienen mucho más integrados que nosotros los temas tecnológicos, porque desde que nacen imaginemos todo lo que se ha significado las tecnologías de la información. Están mucho más acostumbrados a manejar tecnología. Lo importante es que además de manejar la tecnología hay que aprender cuáles son esas bases que dan lugar después a las tecnologías, ¿no? Los visitantes podrán participar de las charlas de divulgación realizadas por los propios investigadores de la facultad. Va a ver desde cómo la música y la física, por ejemplo, tiene que ver con la música de los Beatles. Además, hay varias propuestas para niños, quienes tendrán un rincón propio, donde podrán colorear figuras de la megafauna y ver a los animales cobrar vida en su papel. Estoy preparando quesos usando unas enzimas que sacamos de... El gran atractivo es el esqueleto de ballena, que ahora reina en la entrada del Palacio Municipal. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Lo anunciábamos en titulares. En China, a causa de las inundaciones, al menos 150 personas han perdido la vida. Tras días de lluvias torrenciales en China, al menos 150 personas han muerto y cientos más están desaparecidas en la provincia de Sichuan.
en el suroeste del país. Según funcionarios locales chinos, entre 30 y 40 personas quedaron sepultadas tras un deslizamiento de tierra en la ciudad de Songjing. Desde el domingo, las inundaciones en Sichuan han afectado a 360.000 personas y han destruido o dañado 300 viviendas y obligado a efectuar por lo menos 6.100 evacuaciones de emergencia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, agradeció el respaldo de la Organización de Estados Americanos tras el incidente ocurrido con el avión en el que viajaba desde Rusia el 2 de julio y en el que sospechaban las potencias que trasladaba al exagente estadounidense Edward Snowden. La OEA adoptó una resolución promovida por Bolivia para condenar la actitud de España, Francia, Italia y Portugal por cerrar el espacio aéreo y forzar el aterrizaje en Viena, Austria, del avión presidencial. Espero no ser una molestia para tantos países que están en la OEA, pero saludo de verdad defender también no solo a Evo Morales, sino a los pueblos de América Latina y al Caribe. En tanto, el exagente Snowden negó este miércoles en una entrevista con un periódico británico que sus materiales hayan sido adquiridos por los gobiernos de Rusia y China. El ex CIA y NSA aclaró que nunca prestó ninguna información a ningún gobierno, ni ningún país tomó nada de su computadora. Paralelamente, este miércoles se reforzaron las versiones periodísticas de que el ex espía finalmente aceptaría el asilo ofrecido por Venezuela, aunque aún no hubo confirmación oficial. Las autoridades interinas de Egipto empezaron a trabajar el miércoles en la formación de un gabinete, una semana después de que el mandatario islamista electo del país fuera derrocado por el ejército, conduciendo a una ola de violencia en la que al menos 90 personas han perdido la vida. Un decreto fijó normas para la transición con la realización de elecciones parlamentarias dentro de unos 6 meses. Los acontecimientos de los últimos 7 días opacaron el inicio del Ramadán, el mes sagrado del Islam, en un país en el que se reproducen manifestaciones a favor y en contra del presidente depuesto. Buenas noches para todos. Comenzamos a desarrollar la información deportiva. Hoy el segmento tiene que ver con el Mundial de Turquía. Faltaban 3 minutos para el tiempo reglamentario y ahí Avenatti baja una pelota y termina con un gol de Bueno, el futbolista de Nacional. Después de la larga, Uruguay consigue la clasificación a la final del Mundial Sub-20 por los penales. Y en los penales, después de que se patearon 14 tiros desde el punto de penal, Uruguay consigue el equipo de Berceli la clasificación a la final. Vamos a contarles entonces lo que pasó en el partido. Un equipo de Irak que no tiene mucha historia en cuanto al fútbol, pero que por algo llegó y por algo le jugó Uruguay de la manera que le jugó hoy, con el arquero que ahí atrapaba la pelota, Mohamed Ahmed, que atajó muy bien, que algunos dicen que tiene más de 20 años, da la sensación de que sí. Ali Adnan, ese fue el gran protagonista del encuentro. Para mí, el mejor jugador de la cancha. O sea, de los dos equipos, el mejor el número 3. Que seguramente todos los futbolistas de Irak juegan en Irak al fútbol hoy en día, pero seguramente después de este Mundial hay muchos que van a ser vendidos. ¿Posibilidades de Uruguay? Sí, muchas. ¿Variantes que le dan los cambios a Berceli? Sí, y es positivo porque pasó frente a España. La posibilidad de Avenatti, también lo que aporta Bueno, pero el futbolista de River sin dudas que fue fundamental frente a España y también fundamental en la definición de este partido cuando quedaban 3 minutos, cuando se estaba jugando el minuto 87, después hubo 8 minutos de tiempo extra por el tiempo parado, pero ahí Uruguay pudo empatar y forzar el alargue. Había tenido situaciones, si hablamos de méritos, aunque en el fútbol igual importa poco, Uruguay no merecía perder. Y después en los penales arrancaron con los dos equipos fallando los primeros tiros y después iba a terminar, después de que Gianni Rodríguez cerró para Uruguay, Ali Faez erró para Irak, iba a terminar Uruguay con la posibilidad del pasaje a la final. No se conseguía desde Malasia en 1997, ahí donde Uruguay eliminó a Francia en los penales, que va a jugar la final. A Francia, que después fue campeón en el 98, lo terminó eliminando Uruguay. Anelka erró un penal en Francia, tenía un equipazo el equipo francés. Y también Uruguay había eliminado a Ghana con aquel gol de Perea en el tiempo extra. Lo cierto es que Uruguay se mete en la final de un mundial juvenil. Nuevamente pasó en el Sub-17 de México, ahora en Turquía en el Sub-20. Hablan los protagonistas. Muy frontal la carrera. Viene ahí, ¡para Uruguay! ¡Uruguay no va! Tremenda alegría, una emoción bárbara ganar así por penales, sufriendo, pero bueno, se dio y bueno.
¿Qué pensaste cuando lo tiró por arriba? No, la verdad que cuando lo tiró por arriba una emoción bárbara, estábamos todos ahí juntos deseando que quedara uno de ellos para poder pasar a la final y bueno, se dio, la verdad que muy contento por el grupo que hace un metro acá todos juntos y la venimos remando, así que muy contento. Dedicárselo a toda la gente, ¿no? Porque el fútbol es para la gente y bueno, este grupo trabajó mucho y el partido de hoy se nos hizo cuesta arriba porque bueno, invocaron una pelota increíble de muy lejos y tuvimos que jugar con el tanteador adverso. A disfrutar esto cortito porque hay menos días. El sábado ya estamos jugando la final ante un equipo muy bueno, muy poderoso y bueno, más que nunca a darle toda la confianza a nuestros jugadores que hoy la verdad hicieron un esfuerzo impresionante y creo que está todo el mundo feliz por eso. El rival va a ser la selección de Francia. Una selección francesa, el técnico de la mayor, Oscar Washington Tabárez, siempre habla de la buena organización que tienen los franceses en cuanto al fútbol. Tienen un equipo de origen africano porque tienen 2 jugadores nacidos en Camerún y además agregarle a esos 2, 6 que tienen padres ya sea marfileños o angoleños. Es un equipo muy bueno físicamente y además con buena técnica porque en Francia han apostado a eso desde hace un tiempo a esta parte, al juego corto, al juego de base y por eso es un equipo bastante difícil de afrontar con Pogba, el 5 de la Juve que es el gran protagonista del equipo. Y vemos imágenes del partido que hoy terminó consiguiendo Francia la victoria 2-1 frente a Ghana. No hizo tampoco un gran encuentro. Ghana lo tenía contra las cuerdas hasta el segundo gol de Francia. Taubin, Florian terminó anotando 2 goles. El equipo del Lille, que está cedido para el Bastilla, terminó siendo el protagonista del encuentro. Y la victoria, entonces, el triunfo de Francia, que como decíamos, un equipo con muy buena técnica y además un juego veloz. Hoy, en el partido de Uruguay, por momentos los volantes se iban mucho y por ahí Irak por los costados en velocidad le terminaba ganando, por eso complicaba de contragolpe el equipo iraquí. Habrá que cuidar, habrá que ver si Berseri sale a jugar, si espera, qué decisión toma para lo que será este partido. Esta entonces la victoria de Francia, que así se metió en la final, que es a las 3 de la tarde el sábado, Uruguay frente a Francia, el Mundial de Turquía Sub-20, Uruguay está en la final. Y les vamos a contar que, además de ver en un ratito las imágenes de la gente, porque la gente ya empezó a salir a la calle, como lo acostumbra hacer en cada evento en donde Uruguay participa, sea torneo sub-17, sub-15 o sub-20. Pero decirles que hoy la semifinal por el tercer ascenso terminó 0-0 entre Boston River y Miramar, pero simplemente quería decir, porque era un horario complicado, se pisaba con el partido de Uruguay, fueron 22 personas que compraron las entradas. Algunos dirigentes seguramente que entraron gratis y además algunos familiares que pueden conseguir entradas, pero 22 personas sacaron entradas para ese partido. Así lo vivió la gente, el partido de Uruguay, la clasificación a la final del Mundial de Turquía. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Encuesta de Factum señala que si las elecciones nacionales fueran este domingo, el 44% de los uruguayos votaría al Frente Amplio, 24% al Partido Nacional, 15% al Partido Colorado, 2% al Partido Independiente y 1% a Coordinadora Unidad Popular.
El porcentaje de indefinidos llega a 7% y los que afirman que votarían en blanco o anulado también se ubican en 7%. La encuesta que se realizó en el segundo trimestre del año a mayores de 16 años marca que el Frente Amplio subió un punto respecto al trimestre anterior, al igual que el Partido Nacional. En tanto, el Partido Colorado bajó un punto. Según los datos de Factum, el Frente Amplio inició el mandato de Mujica con un 49% de adhesión. Las cifras corresponden al primer trimestre de 2010. En dicho periodo, los nacionalistas tenían 22% y los colorados un 13% de adhesión. En el tercer trimestre de 2011, el Frente Amplio registró el pico más bajo de adhesión con un 40%. En ese mismo periodo, el Partido Nacional logró el porcentaje más alto con el 24%, mientras que los colorados obtuvieron un 11%, también el más bajo en el igual periodo. Y le damos las buenas noches al historiador Gerardo Caetano para comenzar a leer estas últimas cifras de la encuesta de Factum. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es tu lectura de lo que es esta encuesta? Bueno, en primer lugar, la consolidación de una mayoría importante para el partido de gobierno y la consolidación de una situación complicada para la oposición. Para la oposición, esta encuesta, como las otras encuestas que se han ido dando a conocer en las últimas semanas, no son buenas noticias. A un año y pocos meses de la elección, si la oposición estuviera en condiciones de configurar una competencia política realmente importante, tendría que estar despegando. Y esto no está ocurriendo. El Frente Amplio consolida un piso importante, 44%. En las encuestas de cifra era el 45%. Es un piso muy importante, pero lo que es más relevante, solo el Frente Amplio es más que la suma de todos los partidos de la oposición juntos. También hay otras situaciones. El Partido Nacional acrecienta un poco, sube un punto, pero se distancia, consolida su distancia del Partido Colorado. Hubo un momento en estos últimos años en donde parecía que el Partido Colorado podía llegar a disputarle el segundo lugar y la participación en un eventual balotaje. Ese escenario parece cada vez más lejano. El Partido Colorado aparece de alguna manera congelado y descendiendo poco a poco. No son buenas noticias, entre otras cosas además porque no termina de configurarse un Partido Colorado que tenga un equilibrio más disputado. Mientras que el Partido Nacional tiene una interna, bueno, bastante más disputada, y eso obviamente, cuanto más nos acerquemos a las elecciones internas, va a hacer que el Partido Nacional tenga una situación más importante en las encuestas. Y esta semana también surgió el nombre de la senadora del MPP, Constanza Moreira, como posible precandidata del Frente Amplio, aunque ella ha dicho que no estaba hablando de sí misma, pero sí de la necesidad de una segunda candidatura, además de la del doctor Tabaré Vázquez. ¿Se podrá conformar esa porción del electorado que siga a la senadora Constanza Moreira? Se viene consolidando una situación paradójica dentro del Frente Amplio. Por un lado, yo creo que hay muy pocos uruguayos que tengan una inclinación al análisis de la política que no adviertan que Tabaré Vázquez es el político más popular del Uruguay, es la principal carta de triunfo que tiene el Frente Amplio y es, en caso de resolverlo, un casi seguro candidato único del Frente Amplio. Nada de esto es seguro, pero es muy probable. Sin embargo, en los últimos meses, una franja que siempre es constante, no hay ningún candidato en ningún partido, mucho menos en el Frente Amplio, que pueda capturar la totalidad de la inclinación de voto, la totalidad del entusiasmo. Sin embargo, en los últimos meses se ha consolidado una franja pequeña, pero creciente, sobre todo inscripta en el área más militante, de una cierta distancia respecto a la figura de Tabaré Vázquez. Yo creo que esto habilita la franja como para que aparezca una candidatura alternativa.
No parece claro que esa candidatura alternativa tenga una traducción en términos de un espacio político alternativo. Porque bueno, el Frente Liber Seregni, el Partido Socialista, la 5005 y ese otro espacio alternativo, seguramente, muy seguramente el MPP, van a respaldar la candidatura de Tabaré Vázquez. Entonces, esta otra candidatura que emergería sería una candidatura fuertemente asociada con redes, con espacios militantes, con organizaciones sociales. No es poco, tal vez no baste. ¿Cuál puede ser una figura que de alguna manera traduzca esa desaprobación? Yo creo que la senadora Constanza Moreira reúne las condiciones para hacer esa figura. Con seguridad, muy probablemente, no compita, no pueda disputarle a Tabaré Vázquez la candidatura única dentro del Frente Amplio. Pero si su comparecencia se traduce en un respaldo político importante, bueno, puede respaldar un espacio político que hoy aparece muy debilitado dentro del Frente Amplio. Si nosotros ponemos de un lado al Frente Liber Seregni, al Partido Socialista, al MPP, a la vertiente artiguista, a la 5005, al grupo de Raúl Sendic, bueno, diríamos que está más del 90% del Frente Amplio. Pero sin embargo, si vemos una candidatura que de alguna manera puede capturar voto independiente y esa candidatura se acerca, bueno, a un 20%, bueno, ahí comienza a establecerse un espacio alternativo. De todas maneras, sigo pensando que el claro favorito es Tabaré Vázquez, claro favorito para ganar la interna del partido de gobierno y que es la principal carta de triunfo de cara al 2014. En cuanto a la interna del Partido Nacional, se mantiene, se podría decir que bastante incambiada en cuanto a que Larrañaga mantiene la mayoría, aunque la calle Pou ha crecido en intención. Es la interna más disputada y es una interna que se va a polarizar. Ya lo hemos venido diciendo, hay otras dos candidaturas con candidatos que han tenido trayectorias relevantes, como el senador Abreu y el senador Saravia. Creo que cada vez más se va a confirmar un cuadro de polarización, y en ese cuadro de polarización el favorito es Larrañaga. Sin embargo, el hoy diputado Lacalle Pou es la sorpresa. Tal vez sea, en términos de anticipo, lo novedoso de la campaña. ¿Le alcanzará eso junto con el aparato del lacayismo para, de alguna manera, disputarle efectivamente? Hoy parece poco probable, sin embargo, no es imposible. Cumbre del Mercosur, que comienza en la jornada de mañana en nuestro país, que va a tener la reunión de los presidentes el viernes, con poca expectativa o con poca novedad. Ciertamente, un Mercosur que está en un momento muy particular. Está la situación de Paraguay, está la consolidación de un hecho irreversible, que es el ingreso de Venezuela al Mercosur, pero además hay un contexto internacional, un contexto latinoamericano, bueno, que le estaría exigiendo al Mercosur definiciones muy importantes que viene postergando. Uno diría, el contexto estaría indicando la necesidad de una cumbre firme, de una cumbre con sinceramiento, de una cumbre con decisiones, con definiciones. No parece probable que ello ocurra. Y si ello no ocurre, bueno, el Mercosur sigue dando esa imagen de un proceso de integración con enormes potencialidades, pero con una parálisis importante, con necesidad de definiciones que se postergan. Gracias, Gerardo. Hasta el próximo miércoles. Nosotros seguimos con más TN1 Noticias.
El jueves nuevamente salimos con el paraguas, pues espera una jornada de altas temperaturas, con máximas muy por encima de lo normal para la época, cercanas a los 27 grados en las zonas norte y este. Habrá pasaje de abundante nubosidad, generando lluvias y lloviznas aisladas, comenzando a mejorar hacia la noche por el suroeste, con descenso de temperatura. El viernes se inicia fresco, aún con abundante nubosidad en las zonas noreste y este, lo que en las primeras horas mantendrá inestable el área. En la tarde, las temperaturas se moderan, generando condiciones frescas a templadas con nubosidad variable. Y si tiene actividades nocturnas, deberá tener en cuenta que la noche se presentará fría. Bien, y como quedó dicho, mañana comienza una nueva cumbre del Mercosur. El viernes estarán llegando los presidentes, en realidad el jueves por la noche. Por lo tanto, habrá dos zonas de exclusión. A partir de mañana jueves, la primera tiene que ver con la situación en la Plaza Independencia, circunvalación de la plaza, la calle Ciudadela y horas más tarde también desde Andes y 18 de julio. La otra zona de exclusión está ubicada en la Rambla Wilson, donde se encuentra la sede del Mercosur. Esto habrá de ocurrir mañana a partir de las 6 de la mañana con las precauciones para el tránsito en la capital. En tanto, los mandatarios estarán compartiendo una cena ofrecida por el presidente de la República, José Mujica, mañana a partir de la hora 20 en el Hotel del Prado. En la edición central de TN1 Noticias estaremos en vivo para traerles a ustedes las alternativas de este nuevo encuentro de los presidentes del Mercado Común del Sur. Ya viene Cuéntame, de nuestra parte será hasta mañana. Que pasen bien.